Pero la actualidad, como digo, tiene muchas caras. Una nos acaba de sobrecoger y este programa, aunque sea Navidad, siempre está al cabo de la calle, ante lo que ocurre, con el micrófono amarillo pendiente. Un suceso de nuevo en Gerona, de nuevo cerca de la comarca de Olot, que es increíble también, de casualidad. Un abrazo para todos los amigos de allí. Un extraño suicidio colectivo, dicen. Una pareja, matrimonio, que ha sido encontrada en el río con la mano agarrada. Esto ha ocurrido en otros casos bien simbólicos. 2 mochilas llenas de piedras. Antes, su hijo aparecía lleno de sangre y con una serie de mensajes. Acaba de ocurrir, tenemos que contarlo. Por fortuna otros temas serán mucho más amables, como esa misteriosa, decimos, estela, esa especie de señal en los cielos que marcó un tiempo. Carmen, buenas noches, feliz Navidad. Buenas madrugadas, Iker, feliz Navidad. Javier Sierra, feliz Navidad. Feliz Navidad, Iker. Santiago Camacho, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Brumalia y salve al sol invicto. Pues muchísimas gracias, porque yo creo que todo el público ahora mismo está diciendo, bueno, ¿qué va a ocurrir en este programa? Pues va a ocurrir algo muy especial. Saludos también para Fermín Agustí, para Carlos Largo, para Noel Calero, para Coque Peinado, feliz Navidad, para Eva, la compañera, la esposa de Javier Sierra, que nos acompaña aquí. Feliz Navidad, Eva. Feliz Navidad, Iker. Estamos todos juntos, el roscón navideño y misterioso, por supuesto, aquí presente, pero hoy hay una cosa muy importante. Estamos en directo, es Navidad. Vamos a hacer una cosa que ya hicimos, Carmen, hace mucho tiempo, hace unos 8 años, yo creo, y que tuvo una aceptación. Los oyentes que ya estén en casa, que pueden llamar por teléfono, yo creo que se van a sorprender, porque no es habitual. Pero es que esta noche es una noche distinta a las demás. Ya no hace falta estar en casa para llamar por teléfono, Iker. Con los móviles en todas partes del mundo nos pueden llamar a ese teléfono 900-100-800, que hoy abrimos líneas y la gente se va a dedicar a preguntarnos lo que quieran. Nosotros no ponemos trabas, que nos pregunten, que quieren saber algo del programa, algún misterio, algún enigma que quieran investigar. Ellos entrevistan 900-100-800, es un teléfono gratuito, líneas abiertas, además, nuestras líneas habituales, Iker, Milenio 3. Pero va a ser, vamos a ir pasando, Fermín y Carlos van a ir filtrando toda la información, 900-100-800, porque va a ser a partir de la tercera hora cuando demos paso a una hora con todos vosotros. Vamos con las líneas también habituales, Iker, para sus preguntas, sus comentarios, milenio3 con número, @cadenaser.com, nuestro 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y tenemos la encuesta también en ikerjimenez.com. Hay una encuesta que la pregunta de la semana es, ¿qué crees que pudo ser la estrella de Belén? Hay 3 opciones para elegir en esta ocasión, un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria. Por el momento gana el ovni. Esta noche, a partir de la tercera hora, porque hay mucho contenido, nos dejamos entrevistar, chicos. Esto es como un tribunal de paz, evidentemente, pero aquí estaremos ante vuestros disparos periodísticos, vuestras preguntas. 900-100-800. ¿Comenzamos con qué? Pues con una escena que marcó la historia. Ha sido un problema hasta para astrónomos de la actualidad, para los primeros incluso observadores remotos de los cielos. ¿Qué pudo ser la estrella de Belén? Melchor, Gaspar. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. ¿Creéis ahora? 1:19. ¿Creéis ahora qué será la estrella de Belén? ¿Cuánto se ha hablado de esto, Javier Sierra, Santiago Camacho? ¿Cuánto, de qué forma? Hemos tenido un pequeño hallazgo esta noche que le vais a entender ahora mismo. Es un amigo que no conocíamos, director de un observatorio astronómico en Soria, y la verdad, en Borovia, y la verdad es que nos ha contado unas cosas fascinantes, posibilidades, pero es uno de los grandes signos de la historia y del misterio. Sí, además un asunto que no es contemporáneo, el debate no es contemporáneo, lleva ya varios siglos abierto, y uno de los momentos álgidos sin duda fue cuando intervino en este debate y lo subrayó de manera muy contundente nada menos que Johannes Kepler, uno de los padres de la moderna astronomía, cuando hizo una serie de cálculos basados en fenómenos astronómicos importantes que pudieran haber deslumbrado a aquellos magos
astrónomos, sin duda astrólogos de Oriente, que vieron aquel signo en los cielos. Kepler lo que decía es que lo que ocurrió pudo haber sido una conjunción, una alineación planetaria de Saturno y Júpiter con el Sol, la Luna y la Tierra, que convertirían un punto determinado en el firmamento como si fuera el nacimiento de una gran estrella. Lo que ocurre es que, claro, Kepler situaba aquello, y ahí es donde se establece el debate, no en el año cero, en el momento en el que se inicia nuestro cómputo calendárico después del nacimiento de Cristo, sino en el 7 antes de Cristo. Y ahí es donde empiezan las controversias, porque entonces no estaríamos a punto de entrar en el 2010, sino en el 2017, siendo puristas respecto al fenómeno del nacimiento de Jesús. Y luego también entran otros debates, como los que sugieren que lo que se vio aquella noche pudo haber sido el cometa Halley, pero el cometa Halley no se vio en el 7 antes de Cristo, sino mucho antes, en el 12 antes de Cristo. O la tercera opción, que es la que ha generado también mucha literatura y mucho debate. Estamos hablando de un fenómeno, por lo que describen los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, de magnitud cósmica, pero a la vez de impacto local, es decir, un fenómeno luminoso que aparece en el firmamento, pero es capaz de señalar un pequeño portal en una aldea. Y casi iluminar. Exacto. Bueno, según el protoevangelio de Santiago, que hace una descripción muy pormenorizada de este asunto, es el de todos los textos, digamos, evangélicos, aunque este es apócrifo, es el más detallado, dice que esa luz, la luz que irradiaba la estrella y que guió a los magos, cuando se acercó al portal, llegó a inundarla por completo de un resplandor que paralizó a todos los pastores y a toda la gente que estaba alrededor del lugar del nacimiento, y que impidió, qué curioso, Iker, impidió que nadie viese el momento en el que la Virgen paría al niño. Cuando se desaparece la luz es cuando el niño aparece en brazos de la señora, y cuando la parálisis que los había sumido a todos, incluso a los pájaros en el cielo, también se desvanece. ¡Wow! Vaya escena, vaya viñeta. Aquí el maestro Javier Sierra, que ni en Navidad descansa, dándonos escenas que ahora todos hemos vivido absolutamente sobrecogidos. No nos extraña aquella obra polémica y muy vendida y maravillosa en su redacción periodística, en su sentimiento. Claro, Benítez, pues hay que decirlo, es lo que es, ¿no? El ovni de Belén, claro. Claro, bueno, el ovni de Belén desde luego marcó un antes y un después en la aproximación a estas cosas, porque él en realidad, lo que hizo Juanjo fue hacerse eco de una aproximación que llevaba ya años en el candelero. Fíjate que en el 56, y el libro del ovni de Belén es del 83, si mal no recuerdo, bueno, en el 56 se publica en los Estados Unidos un libro que ya antecede evidentemente a estas ideas, que se recuerda muy poco y que es UFOs and the Bible, los ovnis y la Biblia, de Morris K. Jessup, que es un personaje, en fin, que luego veremos implicado en otras cuestiones como el experimento Filadelfia. Y en ese libro de Morris K. Jessup, él analiza tanto episodios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento bajo la óptica de la ufología. Por primera vez, siendo muy polémico, claro, descubre que la Biblia está llena de ese tipo de referencias, pero no solamente la Biblia, también el Mahabharata, los Puranas, y por ejemplo también descubre una cosa muy llamativa, y es que igual que la Biblia está llena de ovnis, en el Corán no hay ninguno. No hay descripciones de ese tipo de objetos luminosos tan claras como las que pueda aparecer. Claro, la gran pregunta Biblia es ¿por qué? Vamos nosotros en la Estrella de Belén ahora mismo, las 4 cuestiones para intentar descifrar uno de los mayores misterios de los cielos y la historia de todos los tiempos eran, Carmen, en la encuesta. Hay 3 posibles respuestas: un ovni, el cometa Halley o una conjunción planetaria. Y la pregunta era, ¿qué crees que pudo ser la Estrella de Belén? Santi, ahora me vas a contar qué es, por ejemplo, para los amantes del misterio, lo que más puede llamar la atención, incluso del aspecto de la propia Estrella de Belén. Si te parece, vamos a escuchar a un especialista. Tenemos otro amigo a la espera. Este es Alberto Jiménez, director del Observatorio de Borovia en Soria, historiador y director de un observatorio astronómico, una conjunción perfecta. Y muy brevemente nos va a dar lo que la astronomía piensa quizá ahora mismo para poder aportar datos de ese misterio que ocurrió pues casi una noche como esta.
Al margen de estas consideraciones, pues siempre puede especularse, como digo, y se ha especulado a lo largo de la historia, porque este quizá es uno de los problemas de la astronomía más antiguos que se han tratado desde épocas, ya saben, los primeros cristianos ya hablaron de la estrella de Belén, pero sobre todo, fijaos, un personaje, un astrónomo importante como Kepler, Johannes Kepler, en 1614, ya abordó el tema. Él propuso, de hecho, una de las teorías que más éxito ha tenido para explicar esto de la estrella de Belén, que hizo unos cálculos y llegó a la conclusión de que por aquella época hubo una conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, y que esta conjunción planetaria, es decir, que los planetas se encontraban bastante cerca uno del otro, esta conjunción planetaria podía ser lo que los magos habían visto. Bueno, haciendo los cálculos de esta conjunción, sucedería sobre el año 7 antes de nuestra era. Bien, esta conjunción de Júpiter-Saturno, por otra parte, ha sido criticada porque no debió ser muy espectacular, con lo cual, pues bueno, como ser un evento que algo que indicara este nacimiento de Jesús quedaría un poco flojo. Conjunciones planetarias, explicación mirando el firmamento y, como se ha mencionado ya, un evento muy singular que en la antigüedad tenía que llamar la atención poderosamente. Un cometa. Alberto nos habla de antiquísimos documentos de otras culturas que se acercaron a esa hipótesis del cometa alumbrando el portal de Belén. Y por último, quizás la que más se puede ajustar incluso a lo que conocemos un poco de estrella de Belén, es algo que aparece en las crónicas chinas y coreanas, una referencia concretamente, hay dos concretamente, en el año 5 antes de nuestra era y en el año 4 antes de nuestra era. Se refieren ambas crónicas, china y coreana, en aquellas fechas a la aparición de una nova o cometa. Bueno, bien, ellos no distinguían muy bien una nova de un cometa en su propia caligrafía, es decir, que parece ser que denominaban de la misma forma una cosa u otra, no tienen nada que ver. Comentar que, bueno, pues quizás el tema del cometa habría también que dejarlo, soslayarlo a un segundo plano por una razón, y es que los cometas han representado históricamente algo maligno, una presunción de que traían desgracias, de que traía la muerte. Entonces no es quizá la figura más adecuada para anunciar la venida de un Mesías. De alguna forma, ahora mismo, en millones de casas en todo el mundo, en belenes, en diferentes formatos y materiales, está representado un enigma físico, porque nadie ha sabido qué es la estrella de Belén. Para los amantes del misterio, un icono que no sé, Santi, qué es lo que más te llama la atención, quizá de la forma, quizá de las representaciones, quizá de lo que supuestamente ejecutó en los cielos. Pues quizá todo y sobre todo tal vez la divergencia de las versiones. Porque claro, decía nuestro contertulio con razón que efectivamente una conjunción no es un fenómeno celeste llamativo. En teoría los magos eran astrónomos, tenía que ser llamativo para ellos. Es decir, algo que no fuera corriente en los cielos, pero que a lo mejor, quién sabe, podía pasar completamente desapercibido para ojos profanos. En cualquier caso, sí que puedo añadir dos posibilidades más a nuestra encuesta. Y es que el astrónomo británico David Clarke, en la revista de la Royal Astronomical Society, publicó hace tiempo un reportaje muy interesante sobre la presencia precisamente de lo que hablábamos hace un momento, de una supernova en el año 5 a.C. en la constelación de Capricornio. Como fenómeno celeste destacable y luminoso, desde luego tiene todos los votos para poder ser también. Y luego hay una posibilidad, que lamento ser aguafiestas, pero que no es desdeñable, que es que sea un mito. Porque tenemos el Evangelio de Lucas, donde se hace caso omiso de estrella de Belén, de Reyes Magos, y de hecho todo el episodio de los Reyes Magos está muy unido a un episodio bíblico que es la matanza de los inocentes. Pues bien, Flavio Josefo, que precisamente los que defienden la existencia histórica de Jesús, es una de las anclas que cogen, y que es un hombre que hace una descripción minuciosísima de las atrocidades de Herodes, entre otras cosas, pues
no refleja tal matanza de los inocentes, con lo cual caben esas dos posibilidades extras a las que ya comentábamos, que fuera una supernova o que no fuera. 1:30. Pido un poco de paciencia porque evidentemente hacía 8 años que no abríamos las líneas telefónicas en Milenio 3 y desde el minuto 1 tanto Fermín como Carlos pues bueno, están ahí tomando buena nota de las líneas, así que paciencia, que seguro que hay tiempo para muchísimas cosas, que si sale la cosa bien repetiremos. 900, 100, 800. Intentad ser muy breves para que os tomen nota Fermín y Carlos, y todo lo que podamos hacer y el tiempo que dé, pues debate con vosotros abierto. Incorporamos, Javier, a alguien más a esta mesa, evidentemente a nuestro guía en asuntos astronómicos, director del Observatorio de Almadén de la Plata y director de la Asociación Astronómica Española, Miguel Girarte. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, feliz Navidad a todos. Oye, la estrella de Belén, que ha llamado la atención poderosamente de astrónomos desde que empezó esta ciencia, ¿no? Y este casi arte. Todos sabían que fue algo excepcional. Yo no sé si ir a bocajarro, preguntarte por tu opinión personal. ¿Qué piensas que pudo ser aquel acontecimiento? Hombre, mira, hay que primero tendríamos que saber si lo que se dice en la Biblia sobre la estrella de Belén es un testimonio real, o fue escrito para engrandecer el nacimiento de Cristo, ¿no? Aunque no ocurriera. En aquella época era muy común que se relacionara el nacimiento o muerte de un personaje con algún acontecimiento astronómico, ¿no? Por ejemplo, Julio César, ¿no? Que nació bajo el signo de una nueva estrella y murió bajo la presencia de un cometa. En la fecha del nacimiento de Cristo, y digo la fecha porque no la conocemos con exactitud, hubo muchas señales en el cielo que podemos interpretar de diferentes formas. Pero yo creo que aquí hay dos cosas claves. Primero, que es saber cuándo nació Jesucristo. Y segundo, quiénes eran estos magos. Yo creo que estos dos temas son fundamentales para saber qué ocurrió en el cielo en la época del nacimiento de Jesucristo. Y ocurrieron cosas, evidentemente. Porque todavía no se puede saber, nadie sabe a ciencia cierta la identidad de esos magos, ¿no? Nadie se ha especulado mucho, pero nadie ha logrado dar una respuesta concreta, ¿no? Hombre, mira, fuera lo que fuese la estrella de Belén, tuvo que ser un acontecimiento resplandeciente, ¿no? Para despertar el interés de los magos, ¿no? Pero no lo suficientemente brillante el acontecimiento para los ciudadanos en general. Es decir, un acontecimiento que para los astrónomos puede ser espectacular y poco común, ¿no? Pero para los demás ciudadanos puede pasar desapercibido, ¿no? Los magos en realidad no eran astrólogos o brujos, sino eran hombres sabios y sacerdotes de ciencia que conocían bien el cielo y los acontecimientos que podían ocurrir en el futuro, ¿no? Los magos, que no son reyes, que la Biblia en ningún momento habla de reyes magos, ni siquiera da sus nombres, o sea, no tienen nombre estos magos, ni siquiera el número. Sabemos que, bueno, no a ciencia cierta, pero posiblemente procedían de Irán, ¿no? Posiblemente. Pero no tenemos muchos más datos sobre estos magos, no hay más. Todo es una invención a posteriori, ¿no? Por ello los datos son muy escasos. Por ejemplo, en el siglo IV los teólogos Orígenes y Tertuliano escriben que son 3 los Reyes Magos, y hasta el siglo VIII no se les da nombre, ¿no? De Melchor, Gaspar y Baltasar, y el título de Reyes Magos se le da en el siglo III, ¿no? Ya que la Iglesia, pues bueno, no veía con buen ojo que unos magos adoraran a Jesús, ¿no? Pero tenemos muy pocos datos sobre estos magos, ¿no? No solo sobre la estrella, sino sobre los magos. Javier. Sí, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, sabiendo que los astrónomos de todas las épocas tienen una costumbre que, bueno, en fin, hay que aplaudir, desde luego, desde nuestra óptica de mentes del siglo XXI, y es tomar nota rigurosa de todo lo que pasa en los cielos. Si nos retrotraemos a las fechas aproximadas del nacimiento de Cristo, o del supuesto nacimiento de Jesús, ¿ocurrió algo que esté en otras crónicas no cristianas en los cielos? Es decir, ¿hay algún acontecimiento astronómico en torno a esas fechas que merezca la pena ser considerado? Claro, por eso te digo que primero tenemos que saber la fecha para decirte, bueno, pues ocurrió tal o cual cosa, ¿no? Realmente... Pero podemos determinar la fecha al revés, encontrando el acontecimiento, buscando, ¿no?, la la estrella, ¿no? Quizás sepamos el instante de la escena del portal de Belén, si es que ocurre así. Es que verás, aquí en Europa no se registraban los acontecimientos celestes. O sea, por ejemplo, los cometas se pensaba que era, bueno, pues gases de nuestra atmósfera. Quien registraba aquellos acontecimientos eran los chinos. Qué curioso. Ahora escuchábamos, Miguel, a Alberto Jiménez hablando de crónicas coreanas y chinas, claro, que habían descrito perfectamente
la presencia de una nova o un cometa, y sin embargo en Europa, que siempre nos hemos creído el culmen, no teníamos esos registros tan detallados de Oriente. Porque aquí se pensaba durante muchos siglos que el cielo era inmutable, es decir, que no podía ocurrir absolutamente nada, y todo lo que se viera en el cielo, de estrellas nuevas, de cometas, pues eso era de nuestro propio planeta, pero no propio del cielo. Entonces los chinos, como no pensaban de esa forma, lo registraban todo, absolutamente todo. Entonces las crónicas que tenemos de aquella época son exclusivamente chinas, pero nunca europeas. Y algún fenómeno, Miguel, me estoy poniendo en el lugar de la gente, ¿no? Como decía antes Javier en esa descripción absolutamente extraordinaria, ¿no? Del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo, algún fenómeno más local. Me estoy refiriendo no a fenómenos celestes visibles en prácticamente una gran parte de la Tierra, sino un fenómeno más tipo rayo en bola o cuestión más próxima al suelo incluso, porque así se detalla incluso en las obras artísticas, ¿no? Una visión de una especie de esfera o de gran estrella con una gran cola y próxima al suelo. ¿Hay algún fenómeno astronómico o atmosférico que provoque esa estampa de la estrella de Belén y quizá pudiera darnos alguna pista? Hombre, concretamente ese fenómeno no. Aquí lo que se está hablando son de, como habéis dicho antes, de conjunciones planetarias, de cometas, no de supernovas, sino de novas, que es otro tipo de estrellas. Las novas son estrellas variables, que algunas veces pues se iluminan muchísimo y están visibles durante algunos meses, pero no supernovas. Las supernovas están perfectamente identificadas por las crónicas chinas, y una supernova es un objeto tan extremadamente brillante, normalmente, que incluso en ocasiones se puede ver de día. Pero esto es un acontecimiento que ocurre cada muchísimo tiempo, ¿no? La última, pues quiero recordar que fue en el año 1604, la última supernova. Pero aquí lo que se refiere a la Biblia es un acontecimiento, si fue así, si fue real, a un acontecimiento celeste. Es decir, algo ocurrió en el cielo. Y entonces lo que tenemos que determinar es con exactitud la fecha del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues... que es un gran problema. Bueno, pero tenemos datos, ¿no? De la infancia de Jesucristo solo sabemos por los evangelios de San Mateo y San Lucas, ¿no? Como habéis dicho. E incluso ambos difieren en ciertos aspectos. Pero el que hace referencia a la estrella de Belén y de acontecimientos de aquella época es más concretamente el de San Mateo, ¿no? Entonces, bueno, los evangelios marcan el nacimiento de Jesús en el momento en que el emperador César Augusto ordena un censo de población. Esto ocurre, lo sabemos con certeza, entre los años 8 y menos 6, coincidente con los últimos años del rey Herodes, que fue el rey, como sabéis, fue el rey de los judíos, y falleció, que también lo sabemos con exactitud, en el año 4 antes de Cristo, y coincide también con un eclipse de luna, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un texto que dice: Herodes le dijo a los magos, id allá, o sea, a Belén, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Claro, los magos pues no volvieron jamás, ¿no?, a sabiendas de las intenciones de Herodes. Los magos regresaron por otro camino al lugar de donde partieron. Así pasó algún tiempo y dice San Mateo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, por aquel entonces Jesús tenía 2 años o menos, coincidiendo la fecha que murió Herodes, en la que, bueno, mandó matar poco antes de su muerte a los niños menores de 2 años, que se conoce como la matanza, como habéis dicho, de los inocentes, ¿no? Entonces tendríamos una fecha que rondaría el año 6 o 7 antes de Cristo. Y en esa fecha, Miguel, mucha gente está escribiéndonos. Ahora veremos cómo va la encuesta y qué dice el público soberano, qué piensan, cómo está la cuestión, ¿no?, tan dividida en un asunto tan curioso y tan nuestro, ¿no?, y tan dentro de nuestra genética, al margen de las creencias de cada uno, en nuestra genética y en nuestro inconsciente colectivo durante un par de milenios, ¿no? El cometa Halley, tan visible, tan icónico, ¿está presente en algún momento en esas fechas, en ese abanico de fechas? No, hombre, sí. Aquí hay 2 fechas claves. Aquí o es el año -7 o es el año -5. Cometa Halley pasó en el año 12 antes de Cristo. -12. Sí. -12. Esa está registrada, Miguel, la pasada del cometa Halley visible desde la Tierra, ¿no? Sí.
Y menos 12, Javier, parece que es imposible, que nos retrasamos. No, de hecho Kepler, cuando estudia este problema, descarta el asunto y se centra mucho en el menos 7 por todas estas cosas que nos está acotando Miguel Gilarte, pero Kepler además añade una cuestión, y es que dice que esa conjunción planetaria, que él cree que es la responsable de la estrella que llama tanto la atención a los magos, se produce en su momento, digamos, de máximo apogeo el 1 de marzo del menos 7, con lo cual nos está alejando, ya en época de Kepler, en fin, la tradición ya señala el 25 de diciembre, se está alejando mucho de esa fecha ortodoxa, una fecha, por cierto, que también tiene una historia muy curiosa, porque se debatió en los primeros siglos del cristianismo muchísimo, se propusieron hasta un centenar largo de fechas distintas en los debates que se realizaron en aquella época, y al final es una especie de detective comisionado por Juan I, que es un papa del siglo VI, que se llama Dionisio el Exiguo, el que establece varias cosas como muy contundentes y que hoy asumimos. Una, que Jesús fue concebido el 25 de marzo del año 754 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma, y que nació el 25 de diciembre. Él es Dionisio el Exiguo en el siglo VI el que establece firmemente esa fecha, y además dice que Jesús murió a los 33 años en la cruz, que eso es algo que nosotros tenemos muy asumido, pero que los evangelios no dan esa fecha, no dan la edad de Cristo cuando muere en la cruz, es algo que se establece, por lo tanto, 6 siglos después de los supuestos hechos. Así que eso es, en fin, un juego de fechas muy llamativo. Miguel, por lo tanto, por ejemplo, ¿tú qué crees que el público, qué es lo que a nivel popular más se ha extendido? La creencia de un cometa, una conjunción planetaria, incluso, ¿por qué no?, un fenómeno ajeno a todo esto. Se ha hablado mucho del asunto del ovni de Belén. La descripción que sabemos del fenómeno de Belén es tan extraordinaria que no se parece a casi nada de lo registrado por astrónomos tiempo después, o eso tiene que ver con la expectación e incluso el mito que rodeó aquella primera observación. Hombre, yo remitiéndome a la fecha, como ha dicho Iker, o bien ocurrió la conjunción planetaria, que de hecho ocurrió, o bien ocurrió lo de la nova, esa estrella que brilla tanto en el año menos 5, pero pudo ocurrir otra cosa. Es decir, no nos tenemos que ceñir solamente a un acontecimiento. Tal vez no fue un solo acontecimiento astronómico el que indicó el camino a los magos hasta Belén, sino la suma de todos ellos, ¿no? O sea, los magos podían haber visto las primeras señales del nacimiento del Mesías con la triple conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y luego describirlo como una hilera, prácticamente. Claro, en diciembre, esto ocurrió en diciembre del año 7, ¿no?, antes de Cristo. En febrero del año 6 antes de Cristo se produce un nuevo acercamiento de los planetas Júpiter y Saturno, y otro invitado que estaba allí, que era Marte, que se cuela en medio de los dos, ¿no? Los tres en la misma constelación de Piscis, y los magos ante tales acontecimientos que serían señales del nacimiento del Mesías, anunciado por los profetas, estarían preparados para partir, ¿no? Hasta que llegó la estrella, que os digo, la estrella nueva, la nova del año 5 antes de Cristo. Tal vez cuando la vieron, bueno, comprendieron que aquella era la señal definitiva, ¿no?, y comenzaron su andadura, al menos durante 70 días, tiempo en el que la nova estuvo visible hasta que llegaron a ver a Jesús, ¿no? Es decir, que pudo ser la suma de todos estos acontecimientos, ¿no? Miguel, hay un detalle que se desprende también, un poco del texto de Mateo, pero sobre todo de las descripciones de los evangelios apócrifos, que pone un poco en solfa todas estas ideas astronómicas, y es que se supone que el viaje de los magos de Oriente hasta el punto donde finalmente se produce el nacimiento de Jesús dura varios meses, y estos fenómenos, estas conjunciones astronómicas, no duran nunca todo ese tiempo, son fenómenos que tienen una duración más breve en el tiempo. No, pero la conjunción planetaria duró varios meses, duró varios meses, y la nova al menos duró 70 días. O sea, que una nova que 70 días. 70 días estuvo visible a simple vista. Una nova en el 5 aproximadamente antes de Cristo, provocando algo asombroso en los cielos y que quizá marcó la historia de los hombres y nos marca hasta ahora. ¿Quién sabe? Puede ser un primer objetivo. Miguel, yo te deseo feliz Navidad, que en este 2011 se anuncie que hay vida más allá de nuestro planeta. Ojalá podamos contarlo una noche como esta, sería bonito, ¿verdad? Pues claro que sí. Y lo contaremos contigo, eso estamos seguros. Un abrazo muy fuerte, muy bien, amigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
entréis. No os vayáis. Cadena SER. Nos dice Una cierta noche de invierno. Hay un libro, La guerra civil, ¿no? Tan sangrante, tan terrible si se investiga desde cualquier perspectiva, tan difícil de tratar, como decía Santi, porque ahí la gente no se los ofende, sino que es que salta, y a veces con razón. Pero también hay ejemplos increíbles, injustamente olvidados, porque la tregua de Navidad del 14 que yo he comentado, muchos historiadores comentan también que qué pena que haya sido tan olvidada en general. Y en España seguro que pasaron cosas maravillosas. Hay un trabajo de Fernando Berlín, que es verdad que es muy interesante, que se llama Héroes de ambos bandos, y cuenta historias increíbles de este tipo que ocurrieron, documentadas. Es verdad que estas cosas es el ser humano y la bondad a veces por encima de todo. Menos mal. Pero no deja de ser cierto, Santi, Javier, que la historia de la propia guerra civil, toda la historia, está llena de signos en los cielos, incluso antes, como si fueran signos premonitorios de algo que iba a ocurrir. Fíjate que con esta historia de la tregua de Navidad me estaba acordando de una cosa que escuché en la carrera. Yo estudié publicidad y un profesor nos estaba intentando explicar cómo hay signos, lenguajes que los llevamos tan implícitos en nuestro código genético que son universales. Y contaba la historia de un soldado norteamericano que cayó en una trinchera y se encontró a un alemán herido. En el fragor de la batalla, lo primero que iba a hacer era clavarle su bayoneta, pero el soldado alemán hizo un acto que solamente con eso le disparó ese código de protección, de humanidad, digámoslo así, y es que le ofreció un trozo de pan. Al extenderle ese trozo de pan, automáticamente esa agresividad se borró. Compartieron el pan y lo hizo su prisionero. ¿Y si fuera un meteorito? ¿Y si fue Jesús un extraterrestre que dejó un ovni? Bueno, es que muchas personas han creído, Jehová fue un cosmonauta, Ricardo Santander Batalla, un clásico bestseller de la Sudamérica de los años 70, y esa visión que muchos explican como una transformación de los códigos de la religión, pues en vez de con ángeles, con cosmonaves, ¿no? Se ha hablado mucho de eso, nadie ha podido probar nada, pero es una de las grandes teorías casi religiosas del siglo XX y XXI. Juan Alberto desde Madrid nos dice, curioso lo de la estrella. Los Reyes Magos fueron gente de Mesopotamia, expertos en astrología, estarían acostumbrados a ver cometas, pero este debió de llamar especialmente su atención. Curioso, ¿no? Aunque hay que decir que la gente de Mesopotamia no era la gente de 3000 años antes. Aún más impresionante de Mesopotamia. La Mesopotamia del siglo I no era la misma. Desde luego. Pero bueno, tenían un conocimiento increíble heredado también, ¿no? A ver, y pensemos que lo que hacen esos magos, este es un punto que no se subraya demasiado, pero que para mí es clave, lo que hicieron estos magos fue trazar una ruta, trazar un viaje. Es decir, que no es aquello de ver un fenómeno en el firmamento y dejar constancia escrita, sino que aquella estrella les estaba marcando una dirección. Y si les estaba marcando una dirección, y no hay que reflexionar demasiado para pensar o llegar a esta conclusión, es que esa estrella se movía. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuestro ritual de la paz en torno a una hoguera radiofónica y en torno al roscón que compartiremos en buena sintonía, muy atentos a nuestros compañeros de las noticias con toda la información, buena y mala. La Navidad no es una excepción, por desgracia, y volvemos directamente entroncando con ese monte, dicen, del fin del mundo. Están pasando muchas cosas y os prometo una feliz y periodística noche de Navidad. El monte Bugarach, un monte enclavado en una zona de poder, una zona que se ha hecho muy famosa en los últimos 10 años, más o menos, sobre todo a raíz del impacto mundial del Código da Vinci, un pequeño pueblecito, Rennes le Château, una serie de códigos más o menos extraños, hay que decirlo, teorías, legajos, escritos, que ubicaban en él ciertas cosas. Aparece incluso el nombre de un mago, como Julio Verne. Monte Bugarach. ¿Por qué vuelve a la actualidad una noche como esta? Apocalipsis, el fin del mundo, en ese diciembre del 2012. El alcalde está un poco asustado porque ha pedido ayuda al ejército. Ha dicho que en esa fecha el ejército... Está pasando en estos mismos días. El ejército tiene que estar allí porque va a haber una revuelta muy grande, que es un pueblecito pequeño, tiene 189 habitantes, no llega a 200 habitantes, y que está viendo cómo continuamente llega gente
a algunos se refiere extraños, gente esotérica, dice él en algunas declaraciones, que hacen extraños rituales en el monte. Gente que además asegura haber visto objetos volantes no identificados, que asegura que hay una base extraterrestre dentro del monte, que las naves están esperando allí a los elegidos para llevárselos en esa fecha, cuando se produzca el apocalipsis. Tan solo algunos de los elegidos que estén en ese monte serán subidos en esas naves y llevados a otro planeta, salvados. Sería la forma de salvar a parte de la humanidad. ¿Y cómo es el monte Bugarak? Fotografía. Yo lo recuerdo con unas casas, con unos carámbanos impresionantes, con una soledad total. No me imaginaba este bullir de una década de personas que buscan algo. No es el único lugar. Me vienen a la mente, según repaso los teletipos, lugares que también he pisado, y hemos pisado aquí. Garabandal, el suelo más caro posiblemente en un tiempo de España, la gente construyendo casas porque iba a ser el fin del mundo. Un 13 de abril del año 95, yo estaba allí, 15.000 personas iban a ser arrebatadas por un cometa o fenómeno celeste. La bandera americana, el pueblo transformado, rural como Bugarak, Capilla del Monte, Argentina, mitos sobre extraterrestres, ciudades subterráneas, mensajes del fin del mundo, y las personas vendiendo todo para estar en ese lugar. Y luego, cuando falla la profecía, ¿cómo es este monte? Pues el monte Bugarak es una singularidad dentro del departamento del Aude francés, es ese departamento del suroeste de Francia, muy famoso internacionalmente por ser el país cátaro, la tierra de los castillos de esos herejes medievales que se atrevieron a, en fin, desafiar a la Roma vaticana y que se granjearon la primera cruzada de la historia contra los propios cristianos. Pero sobre todo el Bugarak es una especie de roca parecida a Montserrat en su imagen, es decir, de muchos riscos de piedra difíciles de escalar, que se han convertido con el correr de estos últimos años en un pequeño desafío para los senderistas y también en un pequeño gran desafío para los seguidores de los misterios. Citabas a Julio Verne, y es verdad que Julio Verne fue un personaje que pasó por allí y se inspiró, al parecer, eso cuentan algunos expertos en la figura de este escritor francés, en esa montaña para escribir su viaje al centro de la Tierra, que el volcán que él describe en Islandia en realidad no existe, y se inspiró en esa montaña para hacer el viaje del profesor Lidenbrock al interior del planeta. Bueno, dicen que también Spielberg se inspiró en esa montaña para hacer Encuentros a la tercera fase. Pero mientras que de Spielberg no hay ninguna prueba, es decir, no hay ninguna evidencia de que ni siquiera hubiera estado en ese lugar, y él no lo menciona en sus escritos y en ninguna parte de la documentación que ha adjuntado de la novela, ni en el libro, de la película, ni en el libro que él escribió sobre la película. En el caso de Julio Verne sí hay un detalle muy curioso. Él escribió una novela, no Viaje al centro de la Tierra, sino otra mucho menos conocida, que se llama Clovis d'Ardentor. Y el protagonista de Clovis d'Ardentor es un militar que se llama el Capitán Bugarak, exactamente como el monte. Así que efectivamente Verne tenía una atracción hacia ese lugar, pero también otros personajes que después aparecerán en el culebrón de Rennes-le-Château, como por ejemplo Emma Calvé, que llegó a pasar temporadas a los pies de ese monte, que como digo es quizá la formación geológica más impresionante de esos lugares, y con el correr de los años se le han ido añadiendo leyendas a la montaña. Por ejemplo, se le ha añadido la idea de que ahí podría estar enterrado nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, los huesos de Jesús traídos por María Magdalena. Exacto, que también se ha vinculado con otro monte, que es el monte Cardú, que está justo enfrente de Rennes-le-Château. Pero es que además también se le ha vinculado a las expectativas que tenían los nazis y que ocuparon parcialmente esa zona durante la Segunda Guerra Mundial para encontrar el Santo Grial, efectivamente. Hombre, ahí está Lombrives, ahí están unas grutas que son como bocas del infierno, kilométricas y kilométricas, algunas anegadas, profundísimas. Se afirma que en algunas galerías hay inscripciones tanto prehistóricas, esto está un poco en tela de juicio, como simbólicas de aquellas hornadas de nazis que de alguna forma seguían el asunto del Santo Grial, la muerte de Otto Rang o la búsqueda de Otto Rang. Es una zona muy especial. Y sobre todo, fíjate, las leyendas también se siguen gestando en nuestros días. Hoy serían
bueno, no leyendas urbanas porque estamos hablando de una zona muy poco habitada, pero sí leyendas rurales que están cogiendo mucho cuerpo, como por ejemplo la idea de que muchos excursionistas que han acudido hasta el monte Bugarás para circunvalarlo o incluso escalarlo, han escuchado el ruido como de zumbidos que proceden de la montaña o de mecanismos como si fueran máquinas que estén funcionando en el corazón de la montaña y que se escapan por las grietas de las piedras, como si hubiera alguien abajo o incluso una pequeña ciudad o una base o algo por el estilo en el corazón de esa montaña. Probablemente esta gente a la que le tiene tanto miedo Jean-Pierre Delort, que es el alcalde de este pequeño pueblecito, se ha sentido atraída por este tipo de leyendas últimas que hablan de esas bases subterráneas y han marcado el lugar como uno de esas montañas de salvación, en fin, que hemos encontrado en toda la historia de los ovnis o de la creencia en extraterrestres de 50 años a esta parte, desde el monte Kailash, por ejemplo, donde también ha habido historias de este estilo, hasta el monte Shasta en California, donde también ha habido historias muy similares, o el mismo monte Rainier en el estado de Washington, en la frontera con Canadá, donde las historias de intraterrestres y extraterrestres se mezclan y han atraído a muchos de estos milenaristas que esperan el fin del mundo. Claro que el bueno del alcalde tiene sus razones para estar preocupado, porque haciendo una somera búsqueda por internet me he encontrado con que realmente estas leyendas a las que se refiere Javier están siendo difundidas de una manera bastante incontrolada, sobre todo en aquellas páginas. Yo no sé si calificar, ufológicas no son, de nueva era estrictamente tampoco, pero sí que hay una obsesión con un apocalipsis en el 2012, con el regreso del planeta Nibiru, del planeta X, del planeta Hercóbulos, un planeta perdido de nuestro sistema solar que regresaría en ese momento. Con esto han dado mucho la murga durante años, no han sido muy escuchados, pero han aprovechado el asunto del 2012 también, ¿no? Efectivamente. Pues ya juntan las dos cosas y leo textualmente para hacernos una idea de las cosas a las que teme el bueno del señor alcalde. Dice: ciudad cristalina, portal dimensional en el Bugarach, zona de los Atlantes. El monte Bugarach está ubicado al sur de Francia, tiene vórtices y portales multidimensionales que conectan a otros niveles de energías, y también está dentro de la ciudad cristalina donde habitan el Maestro Jesús y María Magdalena. Y hay miles de personas que siguen este tipo de mensajes y buenamente, en su buena fe, los creen. No me extraña que se esté convirtiendo en un lugar de peregrinaje. Lo que habrá que ver es qué pasa de aquí al 2012. Claro, allí solo hay un centro de excursionistas, al menos la última vez que yo estuve, apenas había un refugio, cómodo y amplio, pero bueno, quizá para 40 o 50 personas. Porque es un lugar diminuto, realmente. Claro, es un pueblo muy pequeño y tiene, digamos que ese refugio estacional que se abre solamente en los meses de primavera y verano para los que quieran recorrer esa zona, que es muy agradable y hermosísima, pero claro, no están preparados para una avalancha en invierno. Estaríamos hablando de que ellos temen que la zona se inunde de gente de todo el mundo, pero sobre todo de los Estados Unidos, en diciembre de 2012. Allí no hay capacidad para sostener a 10.000 personas que aparezcan de repente. No la hay, ni en el monte Bugarás ni en los pueblos cercanos, porque la zona no da para mucho. Carreteras peligrosísimas, por cierto. Exactamente. Es decir, no hay una infraestructura que permita... Pero hay más, 10, 20, 30.000 personas en un estado emocional muy delicado que estarán en ese momento, con lo cual los altercados de todo tipo pueden ser graves. Podemos estar hablando desde inmolaciones masivas, histerias colectivas, estampidas. Ya se están preparando, y ya hay desde páginas web de Estados Unidos que están vendiendo viajes para Bugarach, para que la gente organizados para ir allí, a talleres sobre objetos volantes no identificados, a talleres de meditación, a talleres de oración en el monte. O sea que debe de haber ya un grupo establecido allí que es el que se hace cargo de todos los visitantes que llegan intentando contactar, pues no sé, con extraterrestres para algunos, con una divinidad para otros, o con la energía del monte Bugarach. Pero que ahora el icono del 2012 es caldo de cultivo perfecto, imán perfecto para muchas cosas que antes no enganchaban o cohesionaban a grupos más o menos marginales o de teorías un poco delirantes o no, y ahora esta llamada global en el inconsciente colectivo de que en el 2012 va a ocurrir algo
que yo pienso que no va a ocurrir nada y ojalá sea algo bueno, pero en fin, tal y como va el mundo. Pero mucha gente lo cree y lo tiene ahí constantemente rumiándolo, y entonces está ahí viendo un despertar, ¿no?, de esta especie de criptogrupos. Sí, Nos además sorprende que vayan allí a un lugar. Yo recuerdo cuando estuve en Garabandal, vuelvo a decirlo, 13 de abril del 95, Cantabria, corazón de España, y en un pequeño monte me encuentro 15.000 personas, niños que habían sacado de los hospitales sus propios padres, niños ascendiendo por un camino intransitable de roca pura, conocéis el lugar, roca pura, y subiéndolos con el gotero del suero, porque estaban convencidos de que una especie de estrella iba a inundar al monte y que solamente los que estuviesen en esa especie de área iban a ser arrebatados y salvos. Vi personas y entrevisté a personas que venían de otros países que lo habían vendido todo. Habían vendido todo para las 8 de la tarde del 13 de abril. Quizá algunos estén escuchando ahora. Mira, no estaría mal que conectasen con el 900-100-800 luego en la tercera hora de debate o entrevista mutua, ¿no? Gente que estuvo en aquel fin del mundo. Y en un momento dado, como decía Santi, y esto es peligroso, yo recuerdo que hubo gente que empezó a tener espasmos. La Guardia Civil estaba muy inquieta porque las circunstancias del monte de Garabandal es que son peligrosas, no hay salidas de emergencia, está todo casi sin asfaltar, o estaba en aquel momento, y la subida a los pinos de las famosas apariciones de las niñas es un auténtico calvario, nunca mejor dicho. Y de pronto algunas personas empiezan a tener espasmos y a hablar mirando a la lejanía del cielo, y la gente casi aturullándose en grupos de un lado a otro. Yo recuerdo que estaba con un micrófono y había una americana, Jamie Garzan, que empezó a hablar con la Virgen, trasladando un mensaje poco antes de las 8 de la tarde, la señal. Imaginaos para 15.000 personas que estaban esperando el fin del mundo y creían, y gente con poder adquisitivo, no estamos hablando solo de marginales, ni mucho menos. ¿Qué tensión se produce alrededor cuando una mujer empieza a hablar como que es la Virgen en ese instante preciso? Quedaban unos 7 minutos para las 8 de la tarde. Yo le puse el micrófono y recuerdo, como uno de los momentos más terroríficos de mi vida, que las personas, agolpándose a mi espalda, empezaron a decir: a la Virgen no le gustan los micrófonos, a la Virgen no le gustan los micrófonos, acercándose cada vez más a mí, que yo cumplía con mi trabajo. Quiero decir con esto, no pasó nada por fortuna, pero sí, en pero un si instante, les da, te pueden linchar en ese momento de histeria colectiva. Exactamente, la histeria colectiva y la emoción colectiva que se puede producir en uno de estos escenarios es peligrosa. La gran pregunta, ¿el alcalde está moviendo esto a favor, en contra? ¿Es publicidad? No parece una publicidad muy sana, ¿no? No es una publicidad, desde luego, nada sana para el lugar, porque se supone que se está convirtiendo, según el alcalde, en meca de visionarios. Visionarios que llevan dinero, también por otra parte. Sí, pero a mí me da la impresión de que ha sido una reacción exagerada por parte del alcalde, que esto no va a llegar a nada. Ahora bien, si llega, la lección también la tenemos aprendida, porque esto no es la primera vez que sucede, ni muchísimo menos. Y aunque olvidamos que estas cosas han pasado ya antes, hay incluso estudios, y algunos de ellos son auténticas tesis doctorales sobre lo que ocurre. Festinger. Exacto, Leon Festinger escribe un libro que se llama When Prophecy Fails, en 1956, cuando falla la profecía. 56, es cuando falla la profecía. Sí, pero se refiere a un hecho que ocurrió el 21, qué curioso, 21 de diciembre de 1954. Cuando una visionaria llamada Marian Dorothy anuncia que los seres del planeta Clarión van a llegar a la Tierra, van a rescatar a los elegidos que se reúnan en un punto concreto y que serán recogidos por una gigantesca nave nodriza. El esquema no es muy distinto a lo que se está contando ahora del Bugarás. ¿Qué ocurre cuando esa nave nodriza, esa esperada nave nodriza del planeta Clarión, no recoge a los seguidores de esta mujer? Bueno, pues ocurre dos cosas: que la gran mayoría se dispersa y salen de allí decepcionados porque la profecía ha fallado, pero hay un núcleo duro, un núcleo que podemos cifrar, y cifran de hecho Festinger, en torno al 10-12% de seguidores, que se convierten en acérrimos seguidores todavía más fuertes, porque creen que el fallo de la profecía en realidad es un plan, forma parte de un diseño de esos seres cósmicos para poner a prueba su fe, y que por lo tanto, si demuestran que continúan siguiendo a la líder y siguiendo, depositando su fe en ese anuncio de salvación, van a ser finalmente los elegidos.
y eso los convierte automáticamente en todavía más fanáticos y por lo tanto también en muchos aspectos más se peligrosos. Se autoconvencen ellos, casi siempre, ¿eh? En este caso en Garabandal era lo mismo, no había acudido porque al final tenía que ser Conchita la que tenía que haber anunciado que era la fecha exacta y Conchita no había dicho nada. Bueno, cada uno se autoconvence de lo que quiere ver, oír y de lo que quiere hacer, y en estos casos pasa lo mismo. No han venido, bueno, será porque tenemos que orar más o tenemos que portarnos mejor o porque la vidente de turno lo tiene que anunciar. Fíjate qué revueltas y qué curiosidades tiene la vida, que cuando Leon Festinger hace este estudio lo enuncia una teoría que es la teoría de la disonancia cognitiva, que básicamente, resumiéndolo mucho, consiste en que si lo que piensas y lo que haces no están de acuerdo, es más fácil modificar lo que piensas a lo que haces que lo que haces a lo que piensas. Pues eso que Leon Festinger lo enuncia basándose en una secta, luego ha sido utilizado por infinidad de sectas destructivas para adoctrinar ya de una forma científica a sus seguidores, lo cual no deja de ser una ironía increíble, ¿no? Podríamos hacer un ranking incluso, no sé si de montes o de lugares del fin del mundo. Hay búnkers que se han hecho en diferentes entornos, incluido el territorio español, para personas, grupos, sectas, adoradores de ovnis y cuestiones religiosas que esperaban no precisamente el 2012, pero sí otros finales de los tiempos que no llegaron. La propia estructura, el diseño de estos lugares, lo que motivó su construcción, yo creo que es una historia increíble, alucinante y real, física. Bueno, yo creo que influye mucho también la orografía, el hecho de que sea un lugar dramático, muy llamativo, que no tenga nada que ver con el entorno. Y estoy pensando, por ejemplo, en España, tú decías ahora que otros lugares podían ser así. Pues, por ejemplo, el Puig Campana, en Denia, en Alicante, ¿no? Es uno de esos montes llamativos porque tienen poco parentesco con la orografía de su alrededor y que ha generado muchísimos mitos y ha atraído a mucha gente, que creía en los ovnis, que creía en los ángeles, que esperaban apocalipsis y es normal que eso ocurra, o Montserrat, ¿no? Esvedra en Ibiza. Esvedra en Ibiza, es decir que ese tipo de lugar sí se podría establecer ese ranking de puntos magnéticos, ¿no? Magnéticos al menos para el inconsciente colectivo. O para anidar en torno a ellos esas ideas recurrentes en el ser humano de que llega un final, ¿no? Pero de hecho ahora mismo hay más de uno. O sea, estaba precisamente a raíz de este caso viendo que en Yucatán, en una localidad que se llama Sul, se ha establecido un grupo de 150 familias italianas que pertenecen a una secta desconocida que se autodenomina Las Águilas, que han construido una verdadera ciudadela. Parece ser que cuentan con medios económicos importantes, han creado una muralla de un grosor bastante considerable y que dicen los constructores locales que el interior está hueco porque lo han rellenado con una sustancia extraña que ellos dicen que les va a liberar de la radiación y las bacterias. Y se han instalado allí a meditar. Es una secta de las típicas, con túnica, que se sientan en posición de loto a sus meditaciones y a sus cánticos, y a esperar ese fin del mundo en diciembre de 2012. Y supongo que, como estos dos casos, posiblemente haya media docena o una docena de repartidos por el mundo. ¿No os acordáis también en Rusia? Iba a decir exactamente lo mismo ahora mismo. ¿No os acordáis cómo en Rusia, por ahí? Que ya hasta nos leemos la mente. Es verdad, estaban bajo tierra con solo unas chimeneas por donde salía el humo de lo que cocinaban y al final tuvieron que sacarlos porque se iban a suicidar todos. Era una secta que además esperaba, ¿verdad?, después de suicidarse, que vinieran los extraterrestres también y se los llevaran. Yo creo que desde el final del año 99 no hemos tenido una fecha tan clave. Incluso el 2012 yo creo que supera en expectativas y da terror lo que puede pasar. Recordamos historias con incluso fiebre periodística en aquel momento, ¿no? Aquellos norteamericanos, Heaven's Gate, Puerta del Cielo, sí. De altísimo nivel económico, todos uniformados con una especie de chándals oscuros y unas zapatillas de deporte, todas las mismas, de una marca muy célebre, con una especie de aspa, todos en la cama, tomando un cóctel mortal. Los hombres castrados. Y coincidiendo con el paso de una estrella especial en el firmamento, el cometa Hale-Bopp, que si no recuerdo mal fue en el año 97, y que saltó a las páginas de todos los periódicos. Y da mucho miedo, Javier, Santi, da mucho miedo, porque Internet estaba balbuceando prácticamente a nivel global,
Pero una de las primeras sorpresas de Internet, a nivel de lo que puede llegar a ocurrir cuando las ideas más o menos delirantes se mezclan con la información no contrastada, es aquella fotografía en la que venía el cometa y detrás venía algo, una simple luz, una refracción. Y ellos lo interpretaban como la nave que venía detrás del cometa, y todo eso empezó a motivar una serie de acontecimientos que, bueno, al final terminaron con aquel rancho, si no recuerdo mal, con las personas tumbadas en la cama, como muertos en vida. En San Diego, California. Pero con una especie de iconografía alrededor, de pose, que daba miedo. Algo que ya se esperaba, porque Marshall Applewhite, que era el líder de aquel grupo, ya había sido entrevistado, investigado y descrito como un mesías potencialmente peligroso que podía, en fin, acabar en una situación así muchos años antes por Jacques Vallée, es decir, no por un investigador cualquiera, sino que en uno de sus libros, no traducido por desgracia al español, que se llamaba Messengers of Deception, Mensajeros del Engaño, que es quizás su estudio fundamental sobre el caso de los contactados, hablaba de Bo y Bip, que es como se llamaba él y su compañera en aquel entonces, un hombre casi de dibujos animados en los años 50, y que también se habían convertido en una pareja de conferenciantes muy populares en la California de los años hippies, y donde habían atraído a mucha gente a esas conferencias anunciándoles de nuevo el mismo esquema, que es una fecha de fin del mundo, una posibilidad de salvación a bordo de una nave espacial y una necesidad de trascender a toda la materia, entregándoles las propiedades, el dinero, etcétera, que ellos evidentemente administrarían. Años después se repetiría un poco ese esquema, pero con el resultado de esta muerte, ¿no? Por cierto, que toda esta historia para nosotros en concreto tiene una moraleja importante, porque aquella historia de la nave que se escondía en la cola del Hale-Bopp precisamente fue muy difundida y muy dada a bombo y platillo por un popular programa de radio de nuestra misma temática en Estados Unidos, Coast to Coast. A veces, pues cuando nos dicen que somos demasiado cautos, que no nos mojamos lo suficiente, pues este es un buen ejemplo de cómo ciertas cosas no se pueden dar a la ligera, porque realmente nuestra labor es informar, pero informar de cosas dentro de nuestra capacidad contrastables, y desde luego dar una información errónea o recibir con excesivo entusiasmo noticias que pueden parecer maravillosas, pues puede tener consecuencias tan dramáticas como esta. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurre, pero fijaos que ahora se ha hecho un clima totalmente diferente. Esto es Milenio, esto es la radio, al de la primera hora. Ahora está la cosa un poco sórdida, y es ideal porque es así. Lo que ha ocurrido ahora mismo en Gerona nos deja sin palabras. También tenemos que ser cautos porque hay secreto de sumario. Ocurrió la noche de ayer. Yo todavía estoy con los ojos como platos, y recuerdo además pequeñas escenas que hemos vivido en otros casos de contactismo. No tiene nada que ver, cuidado, pero sí escenas, por ejemplo, de personas que mueren dándose de la mano, que no es tan fácil, y es raro, e implica una muerte ritual. Claro, de película de terror, pero ha pasado esta misma noche, hace unas horas. Vamos a escuchar la crónica, la última, porque está informando constantemente nuestra compañera en Gerona, Lluïsa Fuentes. Yo no os voy a decir nada, pero hay como 3 diapositivas de una auténtica historia de horror. Es casualidad, absoluta casualidad, compañeros, pero no menos cierto ese cuando ocurría el asunto del celador de Olot, horrible, ¿no? Embajador de muerte, con 11 o 12 o no sé cuántas ya muertes implicadas en su labor, que era para sanar, y fue al revés. Yo mencioné que Olot, la comarca, es verdad que por desgracia, porque sabemos que hay oyentes y buena gente, por supuesto, pero como ocurre por la pura casualidad o el azar, se ha visto ese nombre unido a historias de crímenes, de secuestros, Bueno, digo esto, y a los 2 días o al día siguiente ocurre lo de este hombre que entra en la sucursal bancaria en Olot, mata a 2 personas, había matado a 2 en el trabajo, y ahora este caso es que es ahí al lado, en la comarca de Olot, cerca de la carretera de Olot. Cerquita. Bueno, escuchamos la crónica, compañeros, necesito vuestra opinión. Es un caso trágico, acaba de ocurrir en plena Nochebuena este drama.
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis de este extraño suceso, pero la que tiene más fuerza, nos dicen, es la de que el matrimonio holandés habría matado a su hijo de 33 años y con una disminución psíquica, y después la pareja se habría suicidado tirándose al río Fluviá. La policía centra ahora sus investigaciones en intentar aclarar si los padres cortaron las venas al chico o le indujeron a suicidarse. Según viene avanzando la cadena SER, entre los indicios que hacen pensar a los investigadores que en el caso del hijo se trataría de un homicidio está la sangre que encontraron en el coche que el matrimonio utilizó para desplazarse hasta la presa de Esponellà, desde donde se lanzaron al agua. Una sangre que los Mossos sospechan que podría ser del hijo. Ayer a primera hora de la tarde, los submarinistas de los Mossos y los bomberos encontraron los cadáveres de los padres cerca de la presa de Esponellà y a 4 metros de profundidad. Los cuerpos estaban cogidos de la mano, llevaban una mochila con bastante peso para facilitar que se hundieran. Al hijo lo encontraron los Mossos muerto esta Nochebuena en la bañera de la casa de turismo rural de Serinyà, propiedad de la familia y donde vivían desde hace unos 15 años. Lo lógico ahora, 2:35, es escuchar a los primeros especialistas que, con todo el, vamos a decirlo, sentido de lejanía, porque ahora mismo no hay más datos. Y la cautela, con toda la cautela, claro, del mundo. Porque no sabemos qué ocurre, pero es un hecho desde luego extrañísimo. Se ha hablado de notas de suicidio colectivo, la prensa está dando diferentes vertientes y diferentes versiones. Paco Pérez Avellán, el gran maestro de periodistas en el asunto del crimen, nos daba así su primera valoración de este hecho ocurrido hace apenas unas horas. Pues, hombre, tenemos todavía pocos datos, pero lo que sabemos de las notas que se han dejado y la apariencia general de la investigación indican que podría tratarse de lo que se llama un suicidio ampliado, según los expertos. Es decir, que alguien de la familia ha decidido que ya no puede seguir adelante por los motivos que sea y ha decidido no dejar a los miembros que él cree o que ella cree más débiles y por lo tanto decide emprenderla contra todos, ¿no? Es decir, hacer que la muerte de que no se le ve otra salida para él mismo o para ella mismo, pues tiene que ampliarse a los demás. Hipótesis más o menos convencional en este tipo de casos. Sin embargo, Vicente Garrido, profesor de Criminología, Universidad de Valencia, una autoridad mundial en este tipo de hechos de la investigación criminológica, va un poco más allá. Una muerte de este chico parece ser con sangre. Esto sería realmente muy poco habitual, ¿no? Porque normalmente se produce una muerte lo más indolora posible, porque lo que se intenta es mostrar cuidado y de hecho se mata porque no se le puede cuidar. Entonces se trataría de una muerte en realidad cuidada. El escenario tendría que haberse, digamos, tendría que haberse cuidado con determinados toques que revelaran el amor por parte de los padres y no tendría que haber sangre, ¿no? Porque eso siempre implica un acto pues de agresión, un acto de furia que es contrario justamente con ese sentimiento de cuidado del que estaba hablando. Y luego también la muerte tan complicada, ¿no? De tirarse al río con mochilas llenas de piedra, cuando hay fármacos que te pueden, o drogas, ¿verdad?, combinados que te pueden proporcionar la muerte, ¿no? Entonces, esta sería un poco mi lectura de la situación. Tendríamos que saber si los padres tenían algún problema, padecían alguna enfermedad, si había habido algún conflicto que se desconoce y que hubiera provocado entonces una reacción agresiva hacia el hijo y después, viendo la enormidad de lo que han hecho, que se hubieran suicidado. Todo esto son cosas que ahora mismo no sabemos y por consiguiente solo se puede conjeturar, ¿verdad? Noche terrorífica. Hay muchas nochebuenas, evidentemente, pero yo me estoy imaginando lo que estas 3 personas han vivido en esta Nochebuena hace apenas unas horas y me entran escalofríos. Imagínate el matrimonio de amigos holandeses que llegan a esa casa rural que regentaban sus amigos y ellos llegan invitados porque van a pasar la Nochebuena, la cena de Nochebuena con ellos, y lo que se encuentran es al hijo en la silla de ruedas, en el baño, con heridas provocadas por un arma blanca y, según apuntan pues los primeros informes de la prensa, con varias notas en las que se habla de un posible suicidio Dicen colectivo. Notas alrededor del cuerpo, además. Notas alrededor del cuerpo. Ellos son los que dan la voz de alarma a los Mossos de Escuadra, que van allí y se hacen cargo de la investigación, porque también habían descubierto como un reguero de sangre que venía o entraba a la casa o salía de la casa. Y no solo eso, el chico tenía problemas de autismo y además normalmente entre semana no estaba con sus padres. Simplemente había ido a pasar las fiestas con ellos porque él estaba en un centro especial donde le ha cuidado el resto de la semana. Se ha sabido también que esta familia, la familia Van Arkel,
tiene otro hijo que no estaba en ese momento allí, que se ha debido enterar de la noticia por los medios de comunicación. Un chico que no tenía problemas, que al parecer tiene su familia, pero lo que no se sabe ahora, y por eso se ha decretado pues el secreto de sumario, es si ha habido un homicidio por parte de los padres y luego estos se han suicidado, o porque no se ha dicho tampoco dónde estaban las heridas provocadas por ese arma blanca, si se las podía haber hecho el mismo chico. Cortadas las venas, parece. O sí, pero es que se apunta que puede tener más. Entonces, está todo, todavía hasta que no empiecen a salir más datos, está todo muy en el aire. Primera valoración, compañeros. Pues a ojo de buen cubero, evidentemente premeditación no había. O sea, nadie se va a suicidar y invita a pasar la Nochebuena a unos amigos a casa. Pero por otro lado, si quieres Santi, que te descubran, sí. Eso sí. Pero por otro lado, Santi, muy interesante eso, porque las mochilas, el peso, dándose la mano, tirarse al río, saber en qué lugar del río y profundidad, todo eso parece que es un cálculo ya no casual, ¿no? Sí, la pieza disonante del todo efectivamente es la muerte del hijo, porque efectivamente, como muy bien ha apuntado Vicente Garrido, no es precisamente una muerte dulce, no es en lo que se piensa cuando intentas hacer algún tipo de eutanasia a un ser querido, librarle de una existencia difícil sin sus padres, etcétera, etcétera. Desde, no por dar ideas, pero desde cosas como la asfixia, las drogas, el gas, hay 20.000 métodos muchísimo menos cruentos que directamente coger un arma blanca, y claro, como tampoco se especifica la naturaleza de las heridas, pues tampoco podemos saber si efectivamente, oye, pues... Y todavía no se han revelado los datos claro. de la autopsia, no se sabe si al chico había tomado pastillas para dormirlo, si no, si estaba bajo el efecto de algún tipo de droga que le hubieran suministrado para que no sufriera tanto. Pero toda la escenografía parece como de rito, no parece una reyerta hecha con una ira tremenda y que se escapa, porque sobre todo a mí la escena que me sobrecoge ya no es solo la muerte de este muchacho, ¿no?, sino lo de los padres dándose la mano. Bueno, madre biológica y padre y tirándose al río, a un lecho del río de 4 metros de profundidad, con mochilas que han cargado previamente, conscientes de lo que van a hacer. Es bastante singular todo este asunto, y como hay secreto de sumario alrededor, la verdad que nos faltan datos. Supongo que lo que la policía va a tratar de determinar en primerísima instancia es si los padres han asesinado a su hijo, es decir, si hay algún tipo de evidencia firme, huellas sobre la posible arma utilizada, la posible arma homicida de la que no se ha dicho absolutamente nada, en fin, cosas que demuestren que ellos estaban en la escena del crimen cuando se produjo esa muerte, porque a lo mejor nos estamos enfrentando a una cosa completamente distinta, a lo mejor nos estamos enfrentando, por especular, porque ahora mismo simplemente estamos especulando, a lo mejor nos estamos enfrentando a que los padres se encontraron ya al hijo asesinado y después tuvieron esa reacción. No sabemos. ¿Creen que hay restos en el coche y todo de la sangre del chico? Es muy difícil hablar de un asunto así porque uno puede pronunciar cosas que no conoce. Claro, ahora mismo, claro, está ocurriendo ahora. Es tremendo que pase una cosa de este tipo, que desde luego en España no conocemos hechos similares, pero sí que ha salido a relucir un término, autismo, poco conocido. Las primeras versiones de la prensa, repito, hablan del sufrimiento de los padres a veces con hijos autistas. Nosotros hace no mucho tiempo, ¿verdad, Eva? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Carmen? Teníamos una conversación apasionante en las entrañas de Toledo, nocturno, sobre el autismo, con un especialista, con un gran amigo. Porque, claro, yo, por ejemplo, como ignorante que soy en casi todo, curioso de todo, pero muy ignorante, yo tenía la imagen del autismo sobre todo de Raymond, ¿no? De esa película que hizo popular el término, el autista que está muy próximo a la genialidad. Y sin embargo, el autismo es otro mundo, pero un mundo también con misterios. Mi buen amigo Luis Rodríguez Bausá me hablaba incluso de algún autista, bueno, uno solo, que vía ordenador salió de su mundo interno y se confesó por ordenador, y creo que ese documento, bueno, es todo para un programa, evidentemente, es absolutamente increíble, es como la voz del laberinto, ¿no? Desde dentro de ese mundo que no entendemos, en esta gente que a veces es genial, pues quiso hablar, quiso dar un grito. El autismo ahora aparecido en la prensa está saliendo como elemento que puede ser importante con unos padres que no aguantaban más, aunque siempre todo entre comillas. Luis Rodríguez Bausá, a las 2:44, querido amigo, buenas noches, feliz Navidad.
Buenas noches y feliz Navidad a todos. Un tema de verdad triste, durísimo, que acaba de ocurrir y, como decimos, ese término surgía. Tú nos contaste cosas increíbles porque eres profesor de educación especial en la Universidad de Castilla-La Mancha, aparte de escritor, tus últimas obras sobre Toledo que tuvimos el honor de presentar, y conoces muy bien ese mundo, Luis. Vamos a ver, ¿ha habido algún caso parecido? Es lo primero y lógico, ¿no? ¿Tú conoces algún caso donde los padres hayan actuado de una forma tan tremenda o no hayan aguantado más con un niño que tuviese problemas de autismo? Pues verás que yo reitero una parte de lo que estabais todos comentando, y es que hay que ser extremadamente prudentes en este tipo de cuestiones, y más en una cuestión que afecta a tantas familias. A mí me parece que lo comentábamos también en aquella ocasión. Me da cierto coraje que en determinados tipos de trastornos, digamos, de orden esquizoide, psicótico, o trastornos parecidos al autismo, se estigmaticen por algunos pequeños casos, ¿no? Entonces, por eso insisto en que hay que tener mucho cuidado. No todos los esquizofrénicos son asesinos, y sin embargo esto es lo primero que salta habitualmente en las noticias. Es un error terrible de la prensa, y hay que dejarlo muy claro, Luis, y que no tenemos datos ahora mismo, pero simplemente como ese elemento surgía, un muchacho en silla de ruedas, y se determina eso. Hay una cosa que es muy clara para aprender, Luis, que es que el autismo no es ni como yo creía la historia de Raymond, es mucho más complejo, hay muchos grados, y es un universo en sí mismo, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que hay un porcentaje escaso, no llegan al 5% de sujetos excepcionales que manejan o que están inmersos en una patología que podría encuadrarse dentro del espectro autista, pero son los menos, ¿no? El 95% de los casos pues son sujetos muy alejados de esta imagen que podemos tener fruto de algunas películas bien intencionadas pero muy alejadas de la realidad. El caso que tú mencionabas, que recuerdo que comentamos en aquella conversación, es el caso de un chico alemán que se llama Birger Selling, que era el único caso, junto con una mujer que pertenece al espectro autista, pero con un nivel mucho menor, que es Temple Grandin, que esta mujer también escribió un libro fantástico que se llama Atravesando las puertas del autismo, pero con la misma prudencia que os dije lo de antes, es que esta mujer no era una autista en el sentido más estricto, sino que tiene un síndrome, que es el síndrome de Asperger, que es como si fuera un autista de nivel alto. Entonces, por concretarte, es verdad que la visión que se puede tener del autismo está bastante mediatizada por lo que aparece en determinadas películas y que no suele coincidir con la realidad, ¿no? Los sujetos que forman parte del trastorno del espectro autista tienen una serie de alteraciones que son tremendas, que son gravísimas y que pueden ocasionar, y que de hecho así es, ocasionan un desgaste familiar, un desgaste en los hermanos y un desgaste en el entorno. Que yo no conozco situaciones dramáticas, pero cuando yo trabajaba con autistas con cuadros profundos, veías unas situaciones familiares tremendas. Pero al final, si los apoyos sociales son buenos, si el servicio educativo que se plantea con aquella criatura es el correcto y es el adecuado, y si se ofrecen las mínimas garantías de intervención desde el punto de vista terapéutico correcto, las cosas no suelen llegar a estos extremos, ¿no? Pues sí, es importante decirlo, Luis, claro, si tú no conoces, es importante, pero igual no tiene nada que ver. Es decir, el hecho de que el muchacho sea autista, lo fácil quizá, o lo que periodísticamente es saltado de inmediato es, claro, niño, 33 años, con problemas, padres, ya se mezcla una historia que a veces igual es demasiado aventurado, quizá no tiene nada que ver, porque hay un dato muy importante, Luis, no conocemos en España casos similares, eso ya es una referencia. No, yo no conozco, pero también es verdad que había que ver la situación familiar. Yo suelo comentar en la facultad que la sociedad se va a tener que enfrentar en breve a un problema que no se había planteado respecto a los... Voy a dejarlo simplemente en déficits intelectuales, y es que la mayoría de estas personas, por poner el ejemplo más conocido, las personas que tienen síndrome de Down, como envejecían muy prematuramente, a partir de los 40 años desarrollaban Alzheimer y tenían todas unas patologías asociadas físicas y unos problemas tan graves físicos, pues ninguno sobrevivía a sus padres, ¿no? O prácticamente ninguno. Por esa es la razón por la que es muy difícil ver a una persona que tenga síndrome de Down que sea anciana, porque, insisto, no sobreviven a los padres
por desgracia tenían que enterrar a sus hijos, pero esto no va a pasar a partir de ahora. Quiero decir, los niños Down o con síndrome de Hurler o con síndrome de Turner o con trastornos del espectro autista que nacieron en la década de los 70 y de los 80 con los avances de la medicina, lo normal es que tengan una esperanza de vida bastante mayor. Entonces es muy posible que todos esos chicos, que son un número considerable, no olvidemos que en el caso que ahora estamos hablando de autismo se considera que son 4 o 5 de cada 10.000 nacidos vivos, que es un número a tener en cuenta. Insisto, todos esos chicos sobrevivirán, si Dios quiere, a sus padres, y entonces la sociedad va a tener un problema serio, porque no tenemos preparada ningún tipo de institución, ningún tipo de intervención, más allá de determinadas experiencias de empleo con apoyo de pisos tutelados, que creo que era el caso en el que estaba también este chico, que desgraciadamente ha fallecido, pero no era una solución definitiva. De hecho, cuando llegaban los fines de semana, y es lo habitual, o cuando llegan las vacaciones, estos chicos vuelven con sus padres, pero si les sobreviven y estos no están, como en este caso, la sociedad va a tener un pequeño pues tendremos problema. que hablar de todo eso, Luis, porque es un problema, y también hay componentes del misterio del cerebro, aunque sea brevísimamente, Luis, en titulares, porque a mí me sorprendiste, ¿no? Y yo no lo conocía. Hubo un testimonio, hablaremos de él, me parece increíble, que dentro de esa cerrazón, porque el autista, digamos, que se ha encerrado en su mundo y no comparte con los demás lo que le está ocurriendo, hubo un muchacho que vía ordenador logró dejar testimonio escrito, creo, de todo esto. Sí, es este chico alemán, escribió un libro que además existe una traducción al castellano, es un libro, si me permitís la publicidad, sin citar la editorial, porque además no lo recuerdo, es un libro que se llama Quiero dejar de ser un dentro de mí va escrito todo junto, y es como tú cuentas, sí, que eres este alemán de Berlín, si no recuerdo mal, Birger Selling, que consiguió escribir a través de la práctica guiada y asistida con un terapeuta, con un ordenador, por primera vez la angustia que supone la mente de un autista profundo. El libro es estremecedor. Tiene frases que yo me han quedado grabadas en la memoria, porque él confiesa, según va avanzando su manejo del ordenador, cada vez las frases son de una belleza, incluso poética, realmente sorprendente. Pues él cuenta que es peor que estar enterrado vivo, o confiesa que él conoce las normas de nuestra apreciada sociedad, pero que no puede cumplirlas, que se le descabala el comportamiento y que él sabe que es una molestia. Además cita para su familia: yo sé que para vosotros soy una molestia, y yo en cambio, dice él, me considero un trovador errante. El libro tiene un valor inestimable también para el conocimiento, ¿no? Y para el conocimiento de la sintomatología autista y de las pautas de intervención que todos los terapeutas debemos ejercer, porque, como tú bien decías al inicio de esta conversación, es un caso único. Pues Luis, hablaremos de todo eso. Gracias por enseñarnos cosas. Gracias además porque no te lo pude decir en vivo. Nos quedamos con esa sensación, tanto tuya como de tu compañera Laura, que hay gente absolutamente heroica, y que decirlo no cualquiera puede valer para ayudar, como vosotros hacéis, y nos quitamos el sombrero ante ejemplos como el vuestro. Un abrazo muy grande, Luis. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y feliz Pascua. Feliz Navidad. Gracias, Luis. Tremendo. 2:53, el enigma de la mente humana, ¿verdad? Si tenemos más datos los iremos dando. Nosotros somos un programa pegado permanentemente a la actualidad. Actualidad ha sido un hallazgo increíble. Por cierto, 900, 100, 800. Y estamos ya en la frontera. En apenas 7-10 minutillos vamos a estar ya siendo entrevistados por vosotros. Las cuestiones que os gusten, que siempre habéis querido preguntar sobre Milenio 3. Casos, me está contando Carlos Largo y Fermín Agustí, que están surgiendo algunos casos interesantísimos, o sea que yo creo que va a merecer mucho la pena. Bueno, vosotros preguntáis, nosotros intentaremos contestar a partir de las 3, 900, 100, 800, líneas ya dispuestas. Un hallazgo, ¿os acordáis del ser de Denisova, no? Una nueva humanidad. Os va a sorprender porque, Javier, ¿durante cuánto tiempo hemos estado escuchando que el ser humano no se mezcló, no se hibridó, por ejemplo, con sus primos de otra humanidad como los neandertales? ¿Durante cuánto tiempo eso era un tabú? Pues durante muchas décadas, y desde luego desde que Charles Darwin formuló su teoría de la evolución, fueron compartimentalizándose estas ideas hasta llegar al dogma de que, por ejemplo, neandertales y cromañones jamás
cohabitaron y casi ni convivieron. Esto se ha ido desmoronando, sobre todo gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos, y nos plantea algo que es verdaderamente singular y que nuestros antepasados, me refiero a nuestros antiguos más remotos, en cambio ya aceptaban como algo normal. Dice el Popol Vuh, la Biblia de los quichés, de los mayas, que los dioses, antes de crear a la especie humana tal y como la conocemos, crearon varias humanidades. Hombres sacados de maíz, hombres sacados de madera, hombres sacados de diversos elementos de la naturaleza, y que fueron sucesivos experimentos que fueron fracasando porque no cumplían las expectativas que los dioses habían depositado en ellos. Bueno, pues lo que está descubriendo ahora mismo la investigación antropológica, la arqueología, es casi eso, que efectivamente han existido varias humanidades. Varias humanidades conviviendo con la nuestra. Hace 30.000 años en las cuevas de Siberia había otros que no eran ni neandertales ni cromañones. Ya no valen todos los libros que dan esto como una sentencia. Hace un año en Murcia, en la Cima de los Huesos, hablaban algunos investigadores de la posibilidad de humanos, nosotros, cromañón, Homo sapiens sapiens, y neandertales mezclados. Fábula. Hace un año, a mí me dijeron especialistas, fábula, nadie cree en eso. Hoy el genoma de Neandertal comparte con nosotros una parte, y la última especie, los denisovianos, como los van a llamar a partir de ahora, existían y eran diferentes de ellos y de nosotros. Es increíble. ¿Quién nos cuenta? Pues bueno, otro científico, como suele ser habitual, Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, José María Bermúdez de Castro, director de Atapuerca. Ya nos ha contado muchas cosas, pero ahora queremos su valoración. Uno de los hallazgos de la historia. De pronto había otros, y de esos otros que estaban en las cuevas de Siberia y que no eran humanos, no sabemos nada. Y muy interesante porque sin duda nos está haciendo reflexionar sobre el modo de evolución de los humanos, sobre todo desde la última salida de África de las poblaciones humanas, de nuestra especie, en el que se ha discutido muchísimo sobre si fue una sustitución total de nuestras poblaciones por las de otros grupos humanos que habitaban el planeta, o si por el contrario ha habido hibridación. Parece que esta última va a resultar la solución al dilema, al debate que se ha tenido en los últimos años, en el que se hablaba de, en primer lugar, de una evolución local en distintos lugares del planeta. En segundo lugar, se habló de una sustitución total, y ahora hay un modelo intermedio que yo creo que se va a ir aceptando por la comunidad científica, en la que los humanos modernos, sí, efectivamente salimos de África, pero no eliminamos por completo a todas las poblaciones, sino que es muy probable que tuviéramos distintos grados de mezcla con algunas de las poblaciones autóctonas que habitaban en el planeta en ese momento, tanto en África como en Eurasia. Eso parece que ha sucedido con los neandertales, de los que conservamos todavía, afortunadamente, entre el 1 y el 4% de nuestro genoma, y también puede ser el caso de estos humanos encontrados en Denisova, en Siberia. Así son las cosas. Hablamos de una de las máximas autoridades en esta materia. ¿Qué está pasando? Pues la maravilla de que lo dado por cierto, por dogmático, por ley, por norma, que a veces está muy bien, pero a veces estigmatiza a otros, resulta que no es tan fija, no es tan sólida, no es tan verdad. Todas las verdades parecen un poco tibias y de repente hay hallazgos que las echan por tierra. Ahora mismo, repito, yo tengo cientos de libros de antropología y de prehistoria y de evolución humana en mi casa, cientos. Con esta noticia yo sonreí y decía, la inmensa mayoría ya no valen desde su inicio. No es que no valgan, evidentemente claro que valen, pero eso de que exterminamos a los neandertales y solo convivimos nosotros los neandertales ya tiene un escollo más. Y qué extraña y maravillosa sensación es esa de creer tener las respuestas, y cuando ya hemos organizado todo el corpus dogmático alrededor de lo que creemos que ya sabemos, de repente ese castillo de naipes se desmorona y nos tenemos que volver a hacer las primeras preguntas. En este caso, la primera pregunta es ¿qué pasó en este planeta hace unos cuantos miles de años para que de la vida surgiera la vida inteligente? ¿Cuál fue el salto? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué la vida inteligente se desmembró en tantas ramas simultáneas que convivieron
y que estuvieron en este mundo a la vez. Bueno, pues igual tienes que responderla porque te lo preguntan. 900, 100, 800, vosotros sois los entrevistadores, después de las noticias.